agradecido por brindarnos este espacio académico para poder generar competencia, para poder generar conocimientos referidos a lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a empezar, voy a presentar, por favor, las diapositivas. Vamos a empezar. Colegas, la metodología. Este webinar va a ser bastante participativo al finalizar la clase. Les voy a pedir, por favor, que cualquier duda que tengan al terminar la sesión me pueden preguntar, solicitar una aclaración o una guía que necesiten. ¿Ok? Entonces, empezamos. Muy bien. Bienvenidos al webinar Gestión de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ya se les dijo, mi nombre es Alejandro Ruiz Azuga. Soy especialista ambiental, especialista en salud ocupacional, con estudios en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, en los cursos avanzados, en lo que es sistemas de gestión para la seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45000. Tengo el diplomado en riesgos industriales en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Soy implementador de sistemas de gestión de la 45001. Diseño e implemento lo que son programas de seguridad y salud en el trabajo. Y actualmente, como algo muy breve, me dedico a gerentar la consultora ambiental y de seguridad ocupacional Green Future. Bueno, con esa pequeña introducción vamos a empezar a poder generar el desarrollo del webinar. Para poder entender todo lo que son los programas de seguridad, la seguridad y salud en el trabajo, debemos ir viendo cómo se han ido desarrollando los términos y cómo han ido evolucionando la terminología de la SST. Allá por 1911 hablábamos de seguridad laboral, un año donde no se tenían estándares de seguridad en las empresas ni en las actividades. Producto de la revolución industrial, a partir de 1931 ya ingresa este término que es la seguridad industrial, que de igual forma no hay profesionales especialistas en el área, sino más bien profesionales que trabajaban en la industria, pero que les interesaba el tema industrial, ¿no? Pero se van a dar cuenta que este término ha sido muy cerrado al tema de las industrias manufactureras, industrias mineras, industrias de hidrocarburos. Es por eso que más adelante va a sufrir algunos cambios. En 1959 ya se habla de una seguridad integrada. ¿A qué se refiere? Responsabilidad no solo del trabajador, sino también del empleador. En 1931 solo se pensaba que el único que era encargado de la seguridad era el trabajador, ¿no? Que si pasaba algún accidente, se dio alguna fatalidad, el único culpable era el trabajador. En la seguridad integrada ya se acopla lo que es la persona que contrata al trabajador, el empleador en este caso, debe generar un estándar de seguridad en los establecimientos laborales. Por eso se habla de lo que es seguridad integrada. Y miren, el 2010, justamente con la publicación de la ISO 45000, ya iniciamos y empezamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Que si se dan cuenta es un término muy más amplio que la seguridad industrial, seguridad laboral o seguridad integrada. Muchos profesionales hasta ahora todavía piensan que cuando se habla de seguridad industrial, este estándar no aplica a una industria, ¿me entienden? No aplicaría a una construcción, no aplicaría a una actividad de servicios, como puede ser un
o un local de fiestas, ¿no? No aplicaría a ese tipo de actividades. Para eso, para evitar justamente eso, se ha desarrollado el nuevo término que manejamos ahora, seguridad y salud en el trabajo. Que quiere decir que aplicaría a todo establecimiento laboral en el cual se determine la relación obrero-patronal. Toda actividad, todo establecimiento laboral en la cual se identifica la relación, aplicamos los estándares que me pide la normativa vigente en Bolivia, como también puedo implementar estándares internacionales. Cuando les hablo de la normativa vigente, les hablo de un programa de seguridad y salud en el trabajo. Cuando les hablo de estándares internacionales, les hablo de un sistema de gestión, en este caso, de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo que indica la ISO 45001 en su versión 2018. Debemos aclarar tres términos, los tenemos que tener bien claros porque a veces es lo mismo. ¿Qué es la seguridad industrial? La seguridad industrial es la ciencia multidisciplinaria que se encarga de la prevención de accidentes, mientras que la higiene es la ciencia y conjunto de procedimientos destinados a controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud del trabajador. Uno de los puntos del programa de seguridad, cuando de monitoreos, por ejemplo, nos hablan de esto justamente. Monitoreos de higiene industrial. Ahí hablamos de monitorear el ruido ocupacional, el estrés térmico, la ventilación. Entonces, se dan cuenta, no es lo mismo higiene industrial que seguridad industrial. ¿Qué más? Salud ocupacional. La ciencia que busca proteger y mejorar la salud física, mental y social de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Todas estas tres ciencias las vamos a aplicar cuando diseñemos e implementemos un programa de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a uniformar lo que entendemos por la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental del ser humano que busca proteger mental y socialmente a los trabajadores a través de la prevención, eliminación, reducción, minimización y además control de los riesgos laborales. Así también nos dice la busca proteger el medio ambiente y la propiedad, cuyos beneficios, esta protección y esta prevención, ¿quién va a ser el beneficiado? Directamente los trabajadores y sus familias, además de los empleadores y el propio Estado. La base de la normativa legal vigente en nuestro país está determinada por la Ley 1699, la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Ley que engloba dos principios básicos. El primer principio es el de prevención, que dice que el empleador va a garantizar que dentro del centro de trabajo o establecimiento laboral se van a determinar los medios y condiciones para proteger la vida, la salud y el bienestar de cada uno de los trabajadores. Y no solo de los trabajadores, sino también de quienes prestan servicios dentro del establecimiento laboral, como pueden ser un proveedor, un contratista especializada que me brinda servicios dentro del límite físico de mi establecimiento laboral. Ese es el principio de prevención. Y el principio de prevención se refiere a que el Estado, los empleadores, los trabajadores generan mecanismos para garantizar una permanente colaboración y además coordinación en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Ahora, colegas,
Este principio de cooperación se plasma de forma completa cuando nosotros establecemos un comité mixto dentro de nuestra organización o dentro de nuestro establecimiento laboral. Porque el comité mixto es la reunión del ente empleador con el ente laboral, ¿no? Con los trabajadores, que además está regulada por el Estado a través de resoluciones ministeriales, a través de un sinfín de temas que van a regular el funcionamiento de este comité mixto. Para un poquito refrescarles la memoria, también es importante que unifiquemos este concepto de peligro. ¿Qué es un peligro para nosotros? Una fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro a la salud. Como ejemplos, las uniones defectuosas sin aislamiento, equipos en mal estado, enchufes deteriorados, son la fuente de causar lesión. Eso es el peligro. Mientras que el riesgo es la probabilidad que algo te cause daño. En este caso, ¿cuál es la probabilidad? Un riesgo de caída a distinto nivel. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de estudio que les muestro de la imagen, ¿por qué se va a generar este riesgo? Porque no había barandas, no había protección en caso de ser una edificación a distinto nivel. ¿Ok? Ahora entramos a lo que marca la legislación ambiental, colegas, que enmarca el programa de seguridad y salud en el trabajo. Sin antes aclarar un poco lo que tiene como antecedentes el programa de seguridad. Antes ustedes han debido escuchar mucho sobre lo que es los planes de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Estaban vigentes hasta el año 2018. ¿Cuál es la diferencia? Muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un plan de higiene y un programa de seguridad? Como bien el nombre nos dice, el plan de higiene era una planificación donde la empresa podía decir, voy a hacer una capacitación, voy a hacer recarga de extintores, de aquí a 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Cuál era el principal problema? La falta de personal operativo para hacer seguimiento al cumplimiento de estos planes. El Ministerio del Trabajo no cuenta con un personal en número operativo y con competencia para hacer seguimiento a los centenares de planes que llegaban mensualmente. Por lo que incluso habían problemas desde la revisión del presentabas tu plan y habían, no sé qué te digo, en 3, 4, 5, 6 meses, hasta no tenías respuesta. Si no ibas al ministerio a preguntar en qué estaba la revisión de tu plan. Entonces se ha visto que más que aplicar un plan, únicamente es factible aplicar un programa de seguridad, donde además colegas, quien diseña e implementa el programa, debe implementar ese programa antes de presentar al Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿qué nos dice ahora la norma? Y lo vamos a ver más adelante. No solo planifiques, no, porque al principio con el diseño se planifica, tengo que hacer esto, esto, esto. Implementarlo, para eso tienes 3 meses de implementación y recién me reportas mediante la plataforma web del Ministerio del Trabajo, me reportas que ha ido con la implementación del programa. Es una medida bastante acertada porque, como les digo, con el plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, la mayoría, si no es el 90% de las empresas, no cumplía con lo que se planificaba. No, pero ahora la situación ha cambiado, porque yo para presentar mi programa debo haber por lo menos implementado el 80%.
90% de lo que he escrito en mi programa. Más allá de que no lo haya implementado, lo puedo subir. Pero, ¿qué va a pasar? Va a haber un rechazo de ese programa. O es más, puede ir más lejos. Cuando me hagan la evaluación, voy a reprobar y voy a tener que ver elaborar el programa. Mientras tanto, no voy a tener el certificado de aprobación digital del programa, que es lo que buscamos. Además de buscar el mantenimiento de la seguridad, de establecer lugares de trabajo seguros. Más allá de eso, el objetivo va a ser que nos aprueben el programa, ¿verdad, colegas? Entonces, ¿cuál es la legislación aplicable a los programas de seguridad? ¿Cuál es el marco normativo de un programa de seguridad? Empezamos primero entendiendo la jerarquía de las normas legales. ¿Qué quiere decir? Allá en 1942 se promulga la Ley General del Trabajo, 16998. Al año siguiente se reglamenta la Ley General del Trabajo. El 79, 1970, promulga la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que va a ser la base para que en el 2018 se promulgue mediante resoluciones ministeriales las NTS de la 01 a la 08, no primero, a la 1 a la 08, y el 2018 se promulga la NTS 009, y el 2022 sale la complementación a las normas técnicas, que es 010 a la 013. Actualmente contamos con 13 normas técnicas de seguridad. Entonces, repito, han habido como 3 periodos de aprobación de normas o de promulgación. De la 01 a la 08 el 2017, el 2018 la 09 y el 2022 de la 010 a la 013. Esa es la secuencia que ha seguido la aprobación y la promulgación de esta normativa. Debemos hablar sobre la resolución ministerial 411. ¿Por qué? Porque se promulga el 27 de diciembre del 2018. En esta resolución se aprueba la NTS 009, o lo que llamamos el contenido del programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Entienden? ¿Dónde voy a encontrar cómo, no cómo, qué puntos debo cumplir para implementar mi programa en la NTS 00? Debemos hablar también de la resolución ministerial número 1436, promulgada el 31 de diciembre del 2018. ¿Qué nos indicaba esta resolución ministerial? A partir desde la fecha, desde el 1 de enero en realidad del 2019, 29 de marzo, ya podían presentar programas de seguridad y salud en el trabajo de manera física, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque estaba todavía implementada la plataforma de del PCCT en la página del ministerio. Entonces teníamos que dejar todavía como un tiempo ventana para que, bueno, no se puede presentar por plataforma, pero presenta la física. Pero hasta el 29 de marzo era la fecha clave del 2019, ¿no? ¿Y qué pasaba con los planes de higiene que, digamos, se han presentado el 2018, pero no se han aprobado hasta el 2019? La norma que nos decía, si has presentado antes del 2019 y no se han aprobado tu plan, tienes que hacer un programa de seguridad. Ah, pero si tu plan de higiene se ha aprobado hasta el 2019, tú tienes 3 años, se tenía 3 años para que la organización pase del plan de higiene al programa de seguridad. Esos 3 años ya, ¿eso qué quiere decir? Que ahora no podemos revisar, elaborar, diseñar, implementar o generar
planes de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. A partir de ahora, todo es programas de seguridad y salud en el trabajo. Otra norma debemos conocer es la resolución ministerial 379/2009, promulgada el 30 de abril del mismo año. Norma en la cual establece el funcionamiento de la plataforma web para la presentación de los programas de seguridad. Ya no es como antes que venía como en un petete así, no era en 3 tomos venían los planes de higiene, no, ahora todo es digital. Ahora nosotros diseñamos el programa e implementamos, y todas las evidencias de implementación las debemos tener en digital. Y las empresas deben quedarse en la organización o en el establecimiento laboral que me ha contratado para el programa. Acá les voy a mostrar más o menos un ejemplito de lo que pasaba el 2019, justamente, ¿no? Donde el Ministerio del Trabajo emitía este comunicado de plazos de presentación de programas de salud y seguridad en el trabajo antes denominados planes de higiene, ¿no? Ahora, en esta parte van a ver que nos dice, a partir del 1 de abril, todas las empresas o establecimientos laborales, ya sean públicos o privados, debe presentar sus programas a través de la plataforma dispuesta en el portal web del Ministerio del Trabajo, www.mintrabajo.gov, ¿no? Ese es el comunicado con el cual hemos empezado a trabajar ya de la manera virtual, ¿no? En la presentación de programas de seguridad. Y como comentario, les indico que cuando se ha aperturado la plataforma, los profesionales que han subido primero los programas, al día siguiente ya se los han aprobado. O sea, era como que para inaugurar la plataforma, de los 2 primeros días que se ha abierto la misma, todos los programas han sido aprobados, ¿no? Ahora, pero ahí también hemos tenido un problema porque se ha empezado a saturar la plataforma. Es más, hasta ahora, colegas, tenemos problemas con la plataforma. Hay días en los cuales la plataforma se cae desde el tema de sistemas y no puedes ingresar, no puedes subir programas de seguridad. Entonces, es algo que el ministerio, imagino que lo está trabajando para darle una estabilidad desde el rubro informático, ¿no? Desde el área informática, para que la plataforma sea un poquito más estable, ¿no? Muy bien, les dejo un QR acá, donde ustedes se van a poder descargar las normas de seguridad, las NTS. Se pueden descargar. También entrando a la página del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, van a poder descargarse las 13 normas técnicas. Y bueno, es la base, van a ser la base para quienes quieran diseñar e implementar programas de seguridad. Si tú no conoces, no has leído las 13 normas, o especialmente la 9, que es la norma clave, difícilmente vas a poder implementar, pero antes de eso, diseñar un programa de seguridad, ¿ok? ¿Cuáles han sido las primeras 8 índices que se han promulgado? La iluminación, ruido, trabajos en altura, manipulación de escaleras, ¿qué más? Construcción de, no, perdón, andamios, trabajos de demolición, trabajos de excavación y trabajos en espacios confinados. Si se dan cuenta, colegas, desde la 1 hasta la 8, son normas técnicas muy enfocadas a la construcción o a las obras civiles. ¿Por qué? Porque las obras civiles y la construcción era el rubro que menos seguimiento tenía. Además, era el rubro que menos estándar de seguridad tenía o implementaba, ¿no? Más los trabajadores sí tenían su
de vida, especialmente en proyectos públicos, digamos, ¿no? Que les obligaban a tener un seguro de vida. Pero en proyectos privados, más allá de tener un casco, y a veces ni eso, así trabajaban, ¿no? Ahora no, el ministerio, ¿qué ha hecho? Ha identificado, ha dicho, bueno, señores, estas primeras 8 normas van para ustedes, para obras civiles, y tienen que empezar a implementar. Cuando nace la NTS 009, justamente, y esto les indico como comentario, la Cámara de la Construcción de Bolivia, inclusive la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, los colegios de ingenieros civiles, han rechazado la aplicación de este programa de seguridad. Porque, claro, implementar un programa de seguridad en construcciones civiles tiene un costo no muy bajo, porque la implementación de andamios, escaleras certificadas y demás no es algo sencillo y fácil de conseguir. Pero bueno, el Ministerio del Trabajo se ha portado fuerte. Bueno, nosotros ya hemos promulgado, quien quiere cumplir, ¿no? Va a tener las sanciones económicas y demás que ameriten, ¿no? Entonces, como les digo, ha sido una norma muy rechazada, pero bueno, que al final ha tenido que empezar a ser cumplida. La NTS 009, que la vamos a desarrollar punto a punto más adelante. La NTS 11, 12 y 13, que nos hablan de construcción de campamentos, nutrición y alimentación, condiciones de servicios higiénicos, servicios de transporte terrestre, que también como que te enfoca un poco al tema de construcción, al tema de industrias, ¿no? Al tema de trabajo en campamentos, pueden ser petrolero, del rubro de la minería, ¿no? Donde te indican, ¿no? Cuáles son las condiciones para que funcione tu campamento, las condiciones de nutrición y alimentación en empresas donde se brinda el servicio de alimentación, donde empresas que tienen comedores, cuáles deben ser las condiciones de los servicios higiénicos, por ejemplo, en las empresas, y los servicios de transporte terrestre, que se refieren a el transporte que realiza o que la empresa genera de la casa del trabajador a la empresa. A eso se refiere esta última norma, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las condiciones? Y se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que hacemos cuando implementamos o diseñamos un programa? Aplicamos estos de seguridad. Es lo que debemos hacer, aplicar las normas técnicas cuando así amerite. Además, debemos tener la competencia para darnos cuenta qué norma va a aplicar a mi organización, porque no todas aplican a mi empresa, ¿ya? Puede que sea una empresa de servicios que no genera excavaciones, no genera demolición, no genera, no atiende a sus trabajadores. Entonces, no es necesario identificar ni aplicar esas normas técnicas. Ah, pero tengo iluminación, tengo mantenimiento de mi cubierta, tendré trabajos en altura, tendré manipulación de escaleras, andamios, ¿no? Entonces, mucho depende, como les digo, de la empresa para la cual diseñen el programa. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que es ya el contenido de seguridad y salud en el trabajo, desarrollando, como les digo, punto a punto y sobre todo en base a nuestra experiencia, qué es lo que el Ministerio del Trabajo podría solicitar cuando ustedes desarrollen o implementen un programa de seguridad. De hecho, con este webinar ustedes no van a adquirir la competencia suficiente para iniciar un programa de seguridad, pero la Universidad Simón y Patiño ha dispuesto un diplomado en seguridad que sí van a poder, en la cual van a poder competencia suficiente para desarrollar un programa. Es más, en el diplomado hay un módulo específico donde aplican lo que son los programas de seguridad. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el artículo 1 de la NTS 09, ¿ya? Que nos dice el objeto de la NTS.
La presente norma tiene como objeto establecer el procedimiento para la presentación y aprobación de los programas de seguridad. Y antes se llamaban planes de higiene, seguridad ocupacional y bienestar y manual de primeros auxilios, ¿no? A través de la plataforma web del Ministerio del Trabajo. El ámbito de aplicación, la norma es de aplicación para toda empresa, establecimiento laboral, ya sea nacional o extranjero, e incluso actividades de ejecución, como dice acá, en operación y en etapa de ejecución. No aplica para una obra o un proyecto en etapa de preinversión. Ojo, ¿por qué? Porque que si la construcción no está en ejecución, no está en operación, ¿cómo voy a implementar mi programa? A lo que llegaré es al diseño del programa, ¿me entienden? Entonces, cuando alguna vez les pidan programas para el tema de obras civiles, no se olviden que tienen que estas obras estar ya en una etapa de ejecución u operación. Algo interesante, este programa aplica para empresas privadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el ministerio, las alcaldías, las gobernaciones, las oficinas estatales deberían tener también programas de seguridad y salud en el trabajo. Acá está explicadito de una manera un poquito más fácil cuándo aplica un programa de seguridad y salud en el trabajo, cuándo se debe hacer. ¿Qué no es normal? Yo repito, aplica para empresa nacional o extranjera, público o privada, que persiga o no fines de lucro. Un ejemplo, las iglesias no persiguen fines de lucro, las ONGs, los clubes, por ejemplo, deportivos podrían ser y demás. Ah, no, pero en esas instituciones hay una relación empleado-trabajador. En el establecimiento laboral donde se establezca esta, se debe aplicar el programa de seguridad y salud. ¿Me entienden? Con tener una sola persona a cargo y además que sea mi trabajador, debo implementar un programa. Ojo, no hay una norma que diga se exceptúan de elaborar programas estas empresas. O es una empresa muy pequeña, es familiar, no importa, igual hay que elaborar. Ya porque a veces en la práctica te encuentras con clientes, pero no, no debería hacer el programa porque yo soy bien pequeñita, funciona en un solo cuarto y trabajo yo, mi esposo y mi hijito. No, o sea, no importa. No importa que funciones en un solo cuarto, en medio cuarto, en un edificio entero. Tienes la relación empleado-trabajador, entonces tienes que elaborar un programa. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nos quieren contratar? Les vamos a poner un ejemplo, un banco, ¿ya? Un banco necesita un programa de seguridad. En este caso, colegas, el programa se desarrolla por sucursal. ¿Me entienden? No se desarrolla un solo programa para todo el banco. Y mis oficinas en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz van a cumplir lo que el programa que se ha generado en Tarija dice, ¿no? Por eso pueden ver acá, la oficina central o casa matriz tiene su propio PCCT. La sucursal, por ejemplo, en La Paz, que esté en Obrajes, va a tener su propio PCCT. La que está en Camacho va a tener su propio PCCT. La que está en el Alto va a tener su propio PCCT. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por más que las actividades, la naturaleza de estas actividades o los servicios que se prestan sean los mismos, porque en un banco se hace lo mismo en una sucursal o en la casa matriz, bueno, a veces no también, ¿no? Los servicios son distintos, pero la atención al cliente es la misma. Por más que haya eso, los riesgos van a ser los mismos, colegas. Los riesgos a los cuales están sometidos los trabajadores no van a ser los mismos.
Por eso se necesita generar una identificación de peligros y evaluación de riesgos específico para la actividad en la cual se está implementando el PCCT. ¿Ok? Entonces, no confundamos que nos digan, no, pero solo házmelo uno y en mis sucursales yo voy a replicar. No hay eso, no se puede, colegas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en caso de proyectos de construcción? ¿Ya? Ahí pueden haber dos figuras, colegas. Y la norma que nos dice, en caso de etapa donde las y los trabajadores se encuentran de manera física llevando a cabo actividades laborales y gestionan el progreso del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Cuando están en una etapa de ejecución u operación. En ese caso, pueden haber dos enfoques para diseñar un programa de seguridad. El primer enfoque que nos dice que la empresa que se ha adjudicado la obra, por ejemplo, genera y trabaja con 3 contratistas, como pueden ver en la pantalla. Y para contratar a estos contratistas, pide que cada uno de ellos ingrese con su propio PCCT, que puede ser. No se da mucho porque en nuestro rubro, en el rubro de las obras civiles en Bolivia, estos contratistas no son empresas legalmente establecidas, ¿no? Sino el contratista es un albañil con experiencia, digamos, ¿no? Ya tiene 10, 15 años de construcción y dice, ah, bueno, yo me voy a volver contratista, pero no tiene NID, no tiene ROE, no tiene planillas y demás, o sea, trabaja en informalidad. Ah, pero si mi contratista tiene una empresa, no sé, unipersonal, es SRL, como quieran, y tiene su propio programa, ya entonces esta parte contratante no es de que, voy a depender de los 3 programas, no, yo como contratante voy a implementar mi programa, pero mi programa será más enfocado a la parte administrativa, no tanto a la parte operativa de la construcción, que eso va a cubrir los 3 PCCTs que voy a tener de mis 3 contratistas. Para eso yo necesitaré tener la capacidad técnica para supervisar el cumplimiento de los PCCTs de mis contratistas. ¿Cuál es el otro enfoque? Que repito, este no se aplica mucho en la práctica. En la práctica, ¿cuál es el que se aplica normalmente? Que el contratante absorbe la responsabilidad de sus contratistas y genera un solo PCCT. ¿Por qué repito? Porque mis contratistas no son empresas legalmente establecidas, no tienen conocimientos en seguridad o con un estándar de seguridad mediano a mayor, digamos, ¿no? Para implementar un programa. Entonces, el contratante no solo genera un PCCT para su etapa de área administrativa, sino también el mismo PCCT va a generar la identificación de peligros y evaluación de riesgos para las actividades de la construcción de mi proyecto. ¿Entienden? Es lo normal, normalmente está pasando así, ¿no? Ahora, claro, la responsabilidad acá es mayor porque si le pasa algo al contratista, a un trabajador de un contratista, puede recaer en el contratante principal porque él está absorbiendo esa responsabilidad. Entonces, acá el control del PCCT, de los puntos establecidos en el PCCT, debe ser mayor. Muy bien. No se olviden, colegas, tienen dudas, preguntas al terminar el webinar. Vamos a tener como 15 minutitos justamente para esto, ¿ok? El primer punto dentro de lo que es la NTS, mire, no es el primer punto dentro de la NTS, porque a veces ahí se confunden. La NTS 009, si es que la abren, van a ver que va a tener punto 1, que es ámbito de aplicación y demás, pero a partir del punto 6, si no estoy mal, ya empieza a determinar, nos dice, estos son los puntos de contenido para un programa de seguridad. El primer punto del contenido de un programa de seguridad es la política y los objetivos. ¿A qué se refiere una política, colegas? ¿Qué es una política?
La política es el norte al cual quiere llegar mi empresa en el área de seguridad y salud en el trabajo. Es el documento en el cual mi gerencia, mi alta dirección, se compromete, asume compromisos para qué, para riesgos, trabajar conjuntamente con el comité mixto, cumplir la legislación vigente. Y miren, acá en la NTS, la política te dice, señores, usted diseñe su política, haga su política, pero necesito que en su política me hable de 2 puntos. El cumplimiento de la legislación nacional vigente, trabajo conjunto con el comité mixto, siempre y cuando amerite tener comité mixto. Si mi empresa tiene menos de 20 personas, ¿para qué voy a hablar de comité mixto en mi política? No aplica, ¿verdad? Pero si tengo de 20 personas para arriba, 20 trabajadores, para arriba, en mi empresa mi política debe hablar del trabajo conjunto con el comité mixto. Y los objetivos no son más que las estrategias que voy a aplicar para cumplir mi política. ¿Me entiende? Por eso deben ser coherentes, deben generar un marco de referencia, la política debe generar un marco de referencia para la construcción de mis objetivos. Miren, este es un ejemplo de una política que mi organización y mi empresa ha desarrollado para la empresa Las Lomas, por ejemplo, ¿no? Para la siderúrgica Las Lomas, donde cumplimos nosotros con lo que nos pide la NTS, el trabajo conjunto con el comité mixto y el cumplimiento de la legislación vigente. Normalmente la política tiene 2 partes, una primera parte de introducción o de hacer conocer a qué se dedica la empresa, y la segunda parte que son los compromisos que ya la norma me pide, que en este caso la NTS 009 me pide. ¿Ok, colegas? Pasamos al punto 2. El punto 2 nos dice que debemos generar la explicación detallada de los procesos. Y al igual que un sistema de gestión, lo que debemos hacer es discernir o entender nuestra empresa como un conjunto de procesos. ¿Me entienden? Entonces, ¿a qué me ayuda a generar este enfoque de procesos? A identificar mis puntos críticos en los cuales se pueden generar riesgos. A eso me ayuda. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que divida mi organización en procesos. Si es una industria, los procesos van a estar claros. Normalmente, por ejemplo, en una industria alimenticia, los procesos se dividen por productos que elaboran o producen, ¿verdad? Pero en caso de una entidad bancaria, por ejemplo, los procesos se pueden dividir en atención al cliente, oficinas de gerencia, recursos humanos y demás, ¿no? Entonces, depende mucho de eso. Pero para yo cumplir este punto del programa, ¿qué me pide la NTS? Desarrollar diagramas de flujo para describir cuáles son las actividades que se realizan por cada proceso. Entonces, debo implementar estos diagramas de flujo. Además de identificar de realizar el diagrama de flujo, identificar cuáles son las tareas y qué trabajadores se involucran en esas tareas. ¿Me entienden? Entonces, esto ayuda a que al momento de la revisión, los técnicos del ministerio puedan entender mejor cómo funciona su empresa. ¿Ok? Por ejemplo, este es un diagrama de flujo que hemos creado para el diseño de un programa de seguridad y salud en el trabajo de una estación de servicio. Y miren, lo hemos dividido entre lo que es el cliente o la estación de servicio. Un diagrama de flujo desde el inicio, desde que el cliente inicia con la solicitud de carga de combustible, hasta que el operador le entrega su factura y le dice gracias, hasta luego, ¿no? Están todos los puntos. Entonces, lo que les decía es que yo en cada uno de estos puntos puedo identificar peligros y riesgos. Sin tener esto en mi mente, sí puedo
ver cómo se genera el proceso o ir a in situ, que es lo mejor para identificar los procesos, pero ya para el gabinete, esto me ayuda mucho para identificar. Ahora, esa identificación en gabinete se debería validar in situ. Claro que sí, debería ir a la estación de servicio y verificar. Mira, he identificado esto, ¿está bien o no está bien? Sí, verifico y valido si está bien. ¿Ok? Punto 3. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Este es el alma del programa de seguridad. ¿Por qué? Porque a partir de esta hiper se van a plantear medidas de reducción, monitoreos, planes de emergencia y muchos otros puntos más que van a girar en base a este punto. ¿Qué quiere decir? Que este punto debe ser responsablemente elaborado y debe ser validado. Repito, no puedo generar mi hiper desde la comunidad de la oficina. Yo esta hiper la debo hacer, la debo valorar en planta, en campo, inclusive en una reunión con los trabajadores y indicarles y explicarles, mire, estos impactos, perdón, estos peligros y estos riesgos he identificado y que los trabajadores validen. No se olviden, colegas, no se olviden que los trabajadores son los mejores en identificar peligros, perdón, no únicos, los mejores en identificar los peligros en su fuente laboral. ¿Por qué? Porque ellos están 8 horas en su fuente laboral, saben a qué peligros y a qué riesgos están sometidos. Pero si yo quiero ir y desde lejitos ver qué riesgos, no voy a tener una hiper verdadera, ¿me entienden? Inclusive, por ejemplo, en la ISO 45001, cuando hablamos de la evaluación de riesgos, nos pide justamente validar esta hiper, que en este caso ya se maneja una hiper, una identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, validar en reuniones con los trabajadores, con la alta gerencia, ¿no? Con nuestra parte gerencial. Entonces, ¿qué nos dice? Acá voy a hacer un paréntesis, colegas. Se van a dar cuenta que el NTS 009 no te indica cómo elaborar tu programa. Eso es lo mejor, es lo más lindo del mundo, porque tú puedes elaborar el programa como tú quieras según los recursos técnicos, económicos, tecnológicos, de recursos humanos que tengas a disposición. ¿Me entienden? No te dice, lo único que te dice es que para cumplir este punto me debes presentar esto, esto, esto. Ah, ya, ok. Y miren, por ejemplo, en la hiper, ¿qué les dice? Que deben identificar peligros y evaluar sus riesgos, pero utilizando una metodología. Ah, entonces, ¿qué nos dice? La identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades que se desarrollan en la empresa o establecimiento laboral a través de una metodología. En Bolivia no tenemos una norma técnica de seguridad que me brinde la metodología para aplicar la hiper. Hay en otros países donde sí, por ejemplo, yo utilizo la NTC 045, la norma técnica colombiana 045, que me ha parecido una de las normas más entendibles. La peruana también es buena, la mexicana es buena, pero ustedes pueden utilizar la metodología que ustedes quieran. En internet, metodologías sí, pero les van a salir 100 metodologías, 100 tipos de metodologías. Ustedes aplican la que ustedes deseen, la que mejor entiendan. ¿Ok? Acá, ¿qué debo presentar cuando elaboro un programa? Mi matriz, que esta es mi matriz mi matriz hiper, donde miren, yo identifico mis procesos, mis tareas, determino qué tipo de tarea es, si es rutinaria, no rutinaria, identifico el tipo de peligro, identifico cuál va a ser el riesgo que conlleva mi peligro
y evalúo el riesgo para determinar qué tipo de riesgo es bajo, medio, aceptable o es de alto riesgo. Como pueden ver aquí, tengo dos riesgos altos. A través de la aplicación de la jerarquía de controles, voy a determinar mis medidas correctas y las recomendadas. ¿Cuándo esta hiper se vuelve hiper C? ¿Cuándo se vuelve hiper C? Cuando después de haber implementado estas medidas, voy a volver a evaluar mi riesgo para saber si estos riesgos han reducido. Si era un riesgo alto, ya debería bajar a un riesgo medio o a un riesgo sustancial. Porque si el riesgo alto después de la implementación de mis medidas sigue siendo riesgo alto, quiere decir que estas medidas no son pues eficientes y eficaces, ¿me entienden? Debo replantear esas medidas. Es por eso que se habla de una hiper C, que es la segunda parte, es como la reevaluación y el control y seguimiento al cumplimiento de estas medidas, que tienen como objeto justamente reducir el nivel de riesgo en este tipo de actividades. ¿Ok? Pero, ojo, no solo me van a pedir la presentación de esta matriz en Excel, sino también de escribir en un formato Word cuál es la metodología que estoy implementando, cómo he determinado. Y en esa parte también van a tener que entrar a lo que es la aplicación de una jerarquía de controles, que nos habla de eliminar el riesgo, sustituir el riesgo o controlar el riesgo. Si no puedo generar controles administrativos como un cambio de procedimientos, por ejemplo, o al final implementar la dotación de equipos de protección personal. Pero nosotros esta jerarquía de controles, colegas, lo hacemos al revés, ¿no ve? Cuando salimos de la universidad recién tituladitos empezamos a distribuir equipos de protección personal a todos los trabajadores. Cuando si se dan cuenta, es lo último que deberíamos hacer antes de eso. En el caso, por ejemplo, de un riesgo referido al ruido ocupacional, que es lo más común, antes de dotarle el EPP, debería haber podido eliminar la fuente de riesgo, sustituir esa fuente de riesgo, determinar controles de ingeniería, por ejemplo, de encapsulamiento del riesgo, por ejemplo. Determinar controles administrativos. Si no puedo hacer es todo lo anterior, ¿por qué? Porque no tengo recursos económicos, tecnológicos, humanos, recién llego a la dotación de PPs. No lo que hacemos ahora, repito, entrar a una empresa y empezar a dotar. Además, empezamos a dotar EPPs sin tener ¿cómo les digo? Sin tener la noción técnica de qué EPP debo dotar. Porque en el caso del ruido, por ejemplo, yo antes de dotar un EPP debo hacer un monitoreo del ruido ocupacional. ¿Por qué? Porque los EPPs de un ruido especialmente tienen un nivel de reducción efectiva. Me reducen cierto tipo de ruido, ya cierta cantidad de decibeles. Pero a veces, no, el trabajador se ve más bonito con su equipo de copa, de EPP de copa, pero trabaja al lado del horno y no está sometido a un nivel de ruido mayor a 75 decibeles, por ejemplo. Entonces, no es necesario un EPP de copa, sino tal vez uno de inserción que le va a ayudar a hacer un trabajo más efectivo. Entonces, si se dan cuenta, si no generan ese procedimiento de control y empiezan a dotar EPPs, pueden ustedes mismos generarse nuevos peligros o nuevos riesgos. ¿Me entienden? Entonces, eso es importante, por favor. Antes de dotar los EPPs, aplico mi jerarquía de controles. No he podido hacer nada y mi última opción es dotar mi EPP. ¿Ok? Disculpas, pero se me seca la garganta. Más adelante posiblemente tengamos como unos 3 minutitos de break, por favor, para que vayan a tomar un vasito de agua ya, para no tenerlos eh, muy sentaditos ahí. ¿Ok? Continuamos.
Ese es el punto 3. Ahora pasamos a lo que es el punto 4. El punto 4 se refiere a lo que son los estudios de higiene. La norma que debo implementar 5 monitoreos obligatorios en mi organización o en mi establecimiento laboral. ¿Cuáles son esos monitoreos? Ruido, iluminación, estrés térmico, ventilación y carga de fuego. Vibraciones, monitoreo de agua y otros más, radiaciones, son monitoreos específicos. ¿Eso qué quiere decir? Si mi organización o mi empresa aplica, lo voy a realizar. Si no, no lo hago, no es obligatorio. Un ejemplo, para campamentos, nos piden el monitoreo de agua, pero desde el punto de vista del consumo humano para campamentos, por ejemplo, ¿no? El agua que están utilizando para el consumo humano o para la cocina, incluso sea se encuentre dentro de los límites permisibles, o sea, un agua tipo A, tipo B como máximo, ¿no? Entonces, pero tipo A, que es lo más recomendable. Eso en base al reglamento de materia de contaminación hídrica desde el tema ambiental. Pero, repito, los 5 principales monitoreos que debemos hacer es ruido, iluminación, estrés térmico, ventilación y carga de fuego. ¿Quién puede hacer? Profesionales CISO con capacitación mínima de 10 horas y demostrable esa capacitación en estudios y monitoreos de higiene. ¿Ya? Pero no quiere decir que me he capacitado en ruido, pero voy a hacer ventilación. No, me debo capacitar en el monitoreo que voy a realizar. Eso es lo importante, nos dice la norma. Debemos trabajar con equipos calibrados. ¿Por quién? Por el Instituto Boliviano de Metrología de Bolivia, Inmetro. Otra empresa, hay otras empresas, hasta hace 1 año, 2 años, solo lo calibraba, colegas, equipos de medición de higiene ocupacional, pero de higiene industrial. Ahora ya hay otras empresas en Santa Cruz y en Cochabamba que están habilitadas para la calibración de equipos, ¿no? Entonces, Inmetro, la única empresa, porque incluso Inmetro no calibraba en algún momento luxómetros para la medición de iluminación. A mí me ha pasado mucho tiempo trabajar con la calibración de fábrica, ¿no? Pero ahora ya hay empresas, especialmente en Santa Cruz, que hacen la calibración de estos equipos, ¿no? Entonces, repito, para yo como profesional CISO, además de ser categoría A, debo generar conocimiento y competencia en un curso mínimo de 10 horas teórico-prácticas para poder realizar estos monitoreos, porque cada monitoreo viene con un informe donde se firma el técnico que ha hecho el estudio de monitoreo. El punto 5 nos habla de las actividades de alto riesgo. Yo tengo, colegas, que identificar qué actividades de alto riesgo se generan en mi establecimiento laboral o en mi proyecto. Para eso, ¿qué nos va a ayudar? La IPER. La IPER me va a determinar cuáles son mis trabajos de alto riesgo. Si se realizan trabajos de altura, izaje, espacios confinados, trabajos en caliente como pueden ser soldadura, excavaciones, trabajo con radiaciones en caso de, por ejemplo, hospitales donde se tiene que hacer radiación. Bueno, en ese caso, perdón, donde se generan radiaciones, son trabajos de alto riesgo. ¿Qué nos pide? Aplicar las normas técnicas que existen en nuestro país. En ese caso, yo debo aplicar lo que es trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos de excavación. Tengo que aplicar las NTS que he aprendido, que se han promulgado. Ahora, por ejemplo, ingeniero, no hay una NTS en radiaciones. Ok, no hay una NTS en radiaciones en Bolivia, pero puedo aplicar y nos dice la norma, nos dice, si no hay una norma técnica que aplique en nuestro país, se puede utilizar una norma de otro país, pero de un país que sea así, semejante a la realidad nacional. No me van a aplicar una norma técnica de Australia, por ejemplo, ¿no? Donde la realidad
en seguridad es distinta. Entonces, normalmente se aplican las normas peruanas, colombianas, mexicanas. ¿Ok? Hasta esperar que se promulguen las nuevas normas técnicas. Lo mismo pasa en monitoreos, por ejemplo, ¿no? Para hacer monitoreo de ruido e iluminación hay norma técnica, pero para hacer ventilación, estrés térmico, vibraciones, no hay una norma técnica. Debo utilizar una norma de otro país. Y en este caso es lo mismo. Si no tengo una norma técnica para el trabajo que de alto riesgo que he identificado, puedo utilizar una norma de otro país. ¿Cuál es el objetivo de un permiso de trabajo? Para esto, antes de entrar acá, ¿cómo yo determino, además de que he generado mi identificación de trabajo de alto riesgo, cómo voy a controlar ese trabajo? A través de un permiso de trabajo, ¿ok? Que es un documento técnico legal en el cual se autoriza el desarrollo de un trabajo de alto riesgo. ¿Cuál es el objetivo de este permiso de trabajo? Verificar y controlar todos los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de un trabajo de alto riesgo, con el objetivo de prevenir la recurrencia de accidentes e incidentes laborales. Entonces, se supone que yo aplicando un permiso de trabajo, estoy reduciendo cualquier riesgo al que se pueda exponer mi trabajador. Y en el programa de seguridad, ¿qué me piden? Que yo identifique un formato de permiso de trabajo y una copia de los últimos 3 meses, cuántos permisos de trabajo se han generado, ¿no? Si es en construcción, bueno, tendré que presentar, porque en construcción se hacen permisos de trabajo diarios, no voy a presentar los 90 ya de los últimos 3 meses, presentaré como evidencia unos 10, 3 de un mes, 3 de otro mes, 4 del otro mes, ¿me entienden? No los 90, porque algo que les tengo que explicar, la plataforma del programa de seguridad solo tiene capacidad de almacenamiento de 2 megas. Entonces, si yo presento 90 permisos para cuando quiera subir los otros puntos, ya no voy a poder. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Debo presentar evidencia? Sí, pero no la evidencia de todo lo que he hecho en los últimos 3 meses. Evidencia de los 3 meses a 2, 3, 4 copias. ¿Ok? Y además, ¿qué me dice? Debo presentar las copias de los formularios del registro de los accidentes que han pasado en mi organización. Los reportes de los accidentes a la AFP, al seguro de salud. Las copias lo debo presentar en este punto del PCCT. El punto 6 me habla sobre lo que es la descripción de las condiciones actuales de mi organización o de mi establecimiento laboral. Primero me dice que debo implementar una metodología de orden y limpieza, que hay varias metodologías en Internet que pueden implementar. Debo informar sobre la infraestructura de mi establecimiento laboral. Para esto, ¿qué nos piden en el programa de seguridad? Adjuntar planos arquitectónicos y eléctricos aprobados por la alcaldía y firmados y visados por el profesional especialista y el colegio del profesional. Esto es una parte clave y además, colegas, en la práctica, les doy un tip. Este es uno de los problemas donde más se tropieza cuando implementa un programa de seguridad, porque en nuestra experiencia muy pocas empresas tenían al día sus papeles en cuanto a planos y temas legales con los municipios. Entonces, consejo: cuando empiecen a implementar un programa, lo primero que pidan es los planos, porque van a tener como una ventana de 3 meses para elaborar, diseñar e implementar el programa. En esos 3 meses,
empresa puede ir subsanando y saneando la parte de planos que tiene deficiente, ¿no? Entonces van a tener el tiempo hasta presentar el programa de seguridad. El tema de servicios higiénicos igual es un punto crítico porque en muchas empresas, especialmente industriales, no cumplen lo que la ley 16998 y su reglamento nos indican, ¿ya? Porque en la norma hay, por ejemplo, la cantidad mínima de urinarios, de baños para varones, para mujeres, duchas y todo lo demás, que depende mucho al número de trabajadores que tenemos, y en la mayoría de las empresas no se cumple ese número. Entonces, ahí es otro punto complicado porque se tiene que declarar que se va a implementar en un plazo no mayor a un año, por ejemplo, porque construir baños no es barato, a no ser que implementes baños químicos, digamos, que podría ser una opción. Pero, como les digo, es otro punto complicado en el diseño de un programa de seguridad. Los vestuarios y casilleros igual, no todas las empresas tienen, pero tienen que implementar. Esto es clave. La prevención contra incendios, identificar extintores, alarmas de seguridad también es clave. Entonces, sistemas de alarma, no solo una alarma, sino un sistema de alarma, y lo que son los extintores, capacitaciones para el manejo de extintores, el control de que tus extintores estén recargados, que el tipo de extintores sean el correcto, el número sea el correcto. ¿De dónde voy a extraer el número de extintores, el tipo de extintor y además dónde va a estar mi extintor? De mi estudio de carga de fuego. Ahí me va a decir dónde implementar mis extintores, el número, el tipo de extintor. ¿Ok? Y estos son otros puntos, como les digo, ingresan dentro de lo que es el punto 6 de descripción de las condiciones actuales, que es uno de los puntos que igual se tarda un poquito en diseñar e implementar más que todo cuando hay falencias de la organización. El punto 7 se refiere al manual o procedimiento de investigación de accidentes e incidentes. Para esto, la norma, ¿qué nos dice? Que debemos evaluar, elaborar un manual que me ayude a investigar accidentes e incidentes. Y este manual debe ser la base de un procedimiento. Cuando hay un accidente o una fatalidad, ¿cómo respondemos? Primero llamamos al de seguridad o el que está cerca, se encarga de darle los primeros auxilios al herido, se llama a la policía, se llama a una clínica. ¿Cómo se hace? Y además también, ¿cómo se investiga, colegas? ¿Qué ha pasado con el accidente, o la fatalidad? ¿Ya? ¿A qué me voy? Que debe haber un procedimiento de investigación, no solo de respuesta ante la emergencia, sino también después de que ha pasado todo, ¿cómo investigo? Porque no me sirve de nada que haya habido un accidente y yo no lo investigue. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es la causa raíz de ese accidente para que no vuelva a pasar, porque si ahora ha pasado como accidente, mañana puede pasar como fatalidad, ¿me entienden? Ese es el problema. Entonces, a eso se llama gestión de accidentes, ¿no? Para esto se debe implementar una metodología. Nosotros en la empresa utilizamos la metodología de los 5 porqués. ¿A qué se refiere? Hacernos las preguntas de, se ha caído el trabajador desde el andamio. ¿Por qué se ha caído? Porque estaba sin línea de vida. ¿Por qué estaba sin línea de vida? Porque no tenía permiso de trabajo. ¿Por qué no tenía permiso de trabajo? Porque el de seguridad no estaba en su puesto. ¿Por qué no estaba así? Va a ser por qué, hasta llegar a la causa raíz del accidente. Y esa es la causa raíz que tienes que atacar para evitar que vuelva a pasar el accidente, que, repito, se puede convertir en una fatalidad. Además, ¿qué nos pide? Establecer y presentar las últimas 3 planillas OBT que se presentan
al Ministerio justamente del Trabajo. Normalmente el llenado de estas planillas lo hace el área de recursos humanos o el área financiera de las empresas. Entonces tenemos que pedir el acceso para poder descargar estas planillas. ¿Y por qué nos piden estas planillas? Porque acá se declara cuántos accidentes han habido en el mes y además cuántos accidentes con muertes, o qué quiere decir fatalidades han habido en el mes, y cuántos trabajadores se han enfermado, pero no se ha resfriado, digamos, sino una enfermedad laboral. Han tenido una enfermedad laboral. Entonces, estos son declaraciones que son como declaraciones juradas. ¿Qué quiere decir? Que si yo en esta OBT presento que ha habido un accidente en el mes de febrero, debo presentar también, colegas, manual, mi procedimiento de investigación de accidentes, debo presentar mis planillas de que he declarado ese accidente. ¿Me entienden? Entonces, a eso es lo que se quiere ligar cuando se presentan estas planillas OBT. Porque yo puedo decir, no he tenido accidentes, por eso no he aplicado mi procedimiento, lo tengo ahí, pero no tengo evidencias de implementación de mi procedimiento de investigación. Ah, no, pero aquí ya tienes un accidente. Entonces, debes presentar cómo has aplicado eso. Dotación de ropa de trabajo y equipos de protección personal, el siguiente punto, el punto 8 del programa. Para esto, para dotar los CPPs, primero, ¿qué hemos hecho? Hemos implementado mi jerarquía de controles, ¿dónde? En mi hiper, ¿verdad? De mi hiper va a salir a quién debo dotar ropa de trabajo o EPPs, que no son lo mismo, colegas, no son lo mismo. El equipo de protección personal es un instrumento que me ayuda a protegerme de cualquier peligro. Mientras que la ropa de trabajo puede ser una indumentaria que me ayude a identificarme con mi empresa, digamos, ¿no? Una camisa con el logo de mi empresa, ropa de trabajo, pero el casco que me protege de caídas o golpes en el cráneo es EPP. Entonces hay que diferenciar bien. Para saber diferenciar, y por eso la norma nos pide generar una matriz de identificación de EPPs y ropa de trabajo, y además presentar los registros de dotación. Y en esta matriz de identificación de EPPs debo identificar qué EPP debo dotar, si es que no he podido aplicar todas las medidas anteriores en mi jerarquía de controles, a qué trabajadores voy a aplicar y en qué áreas voy a aplicar, voy a implementar y voy a dotar, ¿no? Porque no, a la secretaria no le voy a dar el mismo EPP que utiliza mi trabajador en producción, por ejemplo. Más allá la dotaré de ropa de trabajo, no tanto de EPP. ¿Me entienden? Entonces, depende mucho de eso. Normalmente se comete, y es un error común, dotar de EPPs a toda la empresa sin hacer un análisis de los riesgos. Ese análisis de los riesgos, repito, justamente se va a generar y se va a establecer en la matriz hiper. ¿Ok? Continuamos. Algo que nos va a ayudar para desarrollar nuestra matriz son las fichas técnicas de EPPs. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que dotar, por ejemplo, guantes. Tengo mi ficha técnica que me va a ayudar a saber para qué trabajador voy a dotar. Voy a dotar ropa de trabajo, en este caso, camisa de tela jean, su ficha técnica, que también debo adjuntar dentro de mi programa de seguridad. Me van a ayudar, especialmente para los EPPs, me va a ayudar para cuando tenga que hacer mi matriz de identificación de EPPs, las hojas técnicas de estos equipos me van a ayudar mucho. Muy bien, entramos a lo que es el punto 9, capacitaciones. ¿Qué me pide la norma? ¿Qué me pide el NTS 009? Elaborar un cronograma anual de capacitaciones en seguridad industrial, un cronograma
otro cronograma para las capacitaciones que vienen de la hiper, porque repito, como medida administrativa, aplicando mi jerarquía de controles, puedo identificar capacitaciones. Ah, pero esas responden enteramente a mi hiper, no responden a lo que es seguridad industrial, que pueden ser, seguridad industrial se puede referir a capacitación en uso correcto de EPPs, orden y limpieza, ¿me entienden? Pero este segundo cronograma es más específico a los resultados que me ha dado la hiper, ¿ok? Y además nos piden que presentemos los registros firmados e inclusive registros fotográficos de lo que se ha llevado la capacitación. Colegas, el registro fotográfico en todo el programa de seguridad es clave, porque yo al ministerio le estoy declarando, hecho esto, pero aquí está el documento, pero te has podido inventar el documento, conseguir, no, pero te estoy enviando además para que convencerte que he implementado esta medida, fotografías. El manejo de los registros fotográficos, colegas, va a ser clave para que el ministerio les pueda aprobar sus programas de seguridad sin observaciones o que las observaciones que les haga el ministerio sean más de forma que de fondo, ¿me entienden? A eso se refiere el punto 9. El punto 10 se refiere al Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional. Este comité mixto tenía una resolución ministerial anterior, con la que debemos trabajar es con la resolución ministerial 437/2022, promulgada el año pasado. Hasta antes del 2022, ¿qué nos decía la anterior resolución? Que un comité mixto aplicaba para establecimientos laborales que contaban con más de 10 trabajadores, de 10 para arriba. 9, 8, 7, 6, no era necesario implementar un comité mixto. Pero ahora, ¿qué nos dice? A partir de 21 trabajadores, miren, 21 a 99 trabajadores, debo tener comité mixto con 4 representantes, 2 de la parte contratante y 2 de la parte de los trabajadores. De 100 a 499 trabajadores, 3 representantes por cada una de las partes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ya ha subido, como que si tengo 15, no debo tener comité mixto a partir de 21. Pero ¿qué pasa si tengo menos de 20? No es de que no hago nada, sino de nombrar un coordinador de seguridad ocupacional e higiene. Eso es lo que nos pide. Incluso esta resolución ministerial, colegas, nos brinda el modelo del memorándum de designación del coordinador. ¿Ya? Solo es incluir el nombre, hacer que el representante legal lo firme y entregarle. Para quien va a leer esta resolución ministerial, incluso se van a dar cuenta que el coordinador de seguridad ocupacional y bienestar tiene inamovilidad laboral de 1 año mientras dure sus funciones, ¿no? Entonces, léanlo porque, repito, es una norma, una resolución ministerial bastante nueva y que se está aplicando actualmente. Y además de nombrarle, le dice, te voy a nombrar como coordinador, pero cada mes tú tienes que desarrollar esta lista de verificación. ¿Qué quiere decir? Decir que el encargado de seguridad o el coordinador, que no siempre puede ser un especialista en seguridad, que puede ser la secretaria, puede ser algún miembro de los trabajadores, pero que esté capacitado, ¿no? Debe generar este checklist de verificación. Y bueno, este checklist no es más que el cumplimiento de los 13 puntos que tiene el programa de seguridad. Entonces, ahí hace un checklist si cumple o no cumple mi organización. Y se presenta este checklist al momento de presentar el programa de seguridad y salud en el trabajo.
Ahora entramos a lo que es el punto 11 de las inspecciones. Si se dan cuenta, yo ya he identificado mis peligros, he implementado mis medidas de reducción, ahora tengo que hacer control a mis medidas de reducción de riesgos, ¿verdad? ¿Qué herramienta voy a utilizar? Las inspecciones. Para eso, la NTS 009, ¿qué nos pide? Cronograma anual de inspecciones internas, presentación de los registros de inspecciones, evidencias, no todos los registros. Y además, que en esas evidencias tengan el sello de los del comité mixto, que participen los integrantes del comité mixto. Eso nos pide. Ahora, si no amerita tener un comité mixto, mi coordinador tendrá que sellar justamente estas inspecciones. El tipo de inspecciones lo van a determinar ustedes. Normalmente ahora se sigue haciendo inspecciones de bioseguridad, por ejemplo, inspecciones para el uso correcto de EPPs, inspecciones para mantener el tema de orden y limpieza, por ejemplo. Entonces, ustedes determinan. Miren, este es un ejemplo de la empresa en la cual, repito, hemos elaborado el programa y que como comentario indicarles que ha sido aprobado sin observaciones. Y miren, ¿qué se han tomado en cuenta? Iluminación, cámaras de seguridad, dispositivos de cierre, barandas perimetrales de algunos puntos donde ya meritaban. Entonces se hace un checklist semanal como ustedes deseen y se presenta una evidencia de las inspecciones. ¿Ok? Perfecto, entramos al punto 12, el plan de emergencia. Este plan de emergencia debe ser elaborado en base a lo que indica la norma boliviana 517002, ¿ya? Que nos da la forma en la cual debemos elaborar. Repito, la NB 517002. No hay una norma técnica de seguridad para elaborar planes de emergencia, todavía. Imagino que esta NB la van a llevar a una NTS. Van a hacer algo similar a lo que se ha hecho ruido e iluminación. Si se han dado cuenta, ruido e iluminación, antes de ser NTS, eran normas bolivianas, las han copiado y las han vuelto NTS, ¿no? Promulgándolas por una resolución ministerial. Entonces, ¿qué puntos debe contar mi plan de emergencia? Tiempos de evacuación, salidas de emergencia, rutas de escape, conformación de brigadas de antiemergencias, manual de primeros auxilios y el contenido del botiquín. Son puntos hay más, pero por el tema de tiempo no puedo desarrollarlos todos, entiéndanme. En tiempos de evacuación hay que identificar una metodología para controlar el tiempo de evacuación, desde el lugar de la evacuación hasta el punto de reunión, ¿no? Hasta ahí es donde se controla el tiempo en base a la distancia. Hay metodologías para el control que deben implementar. En base a eso van a determinar cuáles van a ser las salidas de emergencia, las rutas de escape, estas dos debidamente señalizadas, con la señalética que la norma boliviana me solicita, en colores, en tamaño, en leyendas, en figuras, como me indica la NB. No es de que me voy a imprimir señaléticas en hojita carta o en hojita oficio y me voy a poner en una bolsita. Colegas, si ustedes hacen eso, ay, no, pero he cumplido, aquí está mi señalética. En algún momento he visto, colegas, que ante una evaluación de un programa, el inspector iba a medir la señalética si cumplía o no cumplía con lo que me decía la NB. Entonces, tengan mucho cuidado, porque tener una señalética en una bolsita pegada en la pared no es cumplir con la norma. Entonces, repito, tengan mucho cuidado con eso. Pasamos al punto 13 y al último punto que se refiere a lo que es la medicina del trabajo y seguridad ocupacional. Este es otro de los puntos que más hacen que se tarde en la presentación de un programa. ¿Por qué? Porque, ¿qué me pide implementar este punto? Primero, identificar cálculos de accidentes, accidentabilidades, fatalidades, horas perdidas por los accidentes, que utilizando metodologías que ustedes pueden investigar, no hay problema. Acá
no es el problema. ¿Dónde viene el problema? Cuando debemos presentar los exámenes médicos preocupacionales, periódicos y postocupacionales, que están a cargo del ente asegurador de la opción, colegas. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las empresas solo tienen exámenes médicos preocupacionales. Incluso hay empresas que tienen los preocupacionales, han hecho los trabajadores, pero no tienen el respaldo, no tienen el formulario. Entonces, bueno, ahí es un poco complejo, la empresa tiene que gestionar una copia, en algunos casos que no han hecho los sus preocupacionales lo tienen que hacer. El ente gestor de salud al cual están asegurados una caja de salud, un seguro médico, les programa 3, 4 meses después que se hagan el examen médico, es un problema. Por eso, junto con el tema de los planos, colegas, es uno de los primeros puntos que tienen que ver para su cumplimiento. Ahora, si ven que la empresa tiene todo legal, bien ordenadito y a disposición, no va a haber problema. Pero repito, no ha habido empresa, y miren, ya son más de 50 PCCTs que hemos elaborado en mi empresa, pero no ha habido una sola que me haya presentado este punto todo bien ordenadito y bien cumplido. No ha habido una sola. Sí he tenido quienes tenían todos los preocupacionales, pero no tenían los periódicos y los postocupacionales. Es más, no sabían ni de qué se trataban estos exámenes médicos, ¿ya? Porque ellos solo les pedían el preocupacional. No se olviden. ¿A qué se refiere el examen médico preocupacional? Es identificar y evaluar el estado de salud en el cual ingresa mi trabajador a mi empresa, en qué estado está ingresando. Por eso es preocupacional. ¿Por qué es clave hacer también esto? Porque, a ver, un ejemplo, yo necesito contratar a un trabajador para que me haga trabajos en altura, pero mi trabajador tiene vértigo. El vértigo es una enfermedad y no identifico eso y lo preparo y demás, y cuando tiene que hacer, tiene problemas de vértigo y tiene un accidente. En ese examen preocupacional, por eso es importante trabajar junto con el médico de laboral, el médico de seguridad ocupacional del ente de salud, y decirle, mire, yo necesito a este trabajador que no tenga problemas de vértigo, no tenga esto. Ya. En ese caso sí puede ser contratado. Además, me ayuda a entender en qué estado de salud está ingresando mi trabajador. Además, debo generar mis exámenes médicos periódicos que aplican para todo trabajador a partir que cumple un año asegurado dentro de la empresa. Pero asegurado no como trabajador eventual, sin seguro, sin AFPs y demás, ¿no? A partir del año, ahí se empiezan a hacer los exámenes médicos periódicos. De igual forma, la empresa, mediante una nota al ente asegurador de salud, tiene que solicitarle que se realicen esos exámenes periódicos. El 100% de las empresas no tenía conocimiento de esto, ¿no? Entonces hay que explicarles por qué hay que hacer y demás. Este examen, el periódico y el postocupacional, colegas, a la empresa le sirve de mucho. El postocupacional es cuando el trabajador ya se ha retirado o yo lo he retirado. Debo saber en qué estado de salud se está yendo mi trabajador. Porque, a ver, no sé, por ahí de aquí a un año aparece con algún problema en el oído y nos demanda a la empresa, ¿no? Le dice, mire, yo he adquirido esta enfermedad laboral, la hipoacusia, cuando trabajaba en su empresa, pero no estaba sometido al ruido. No, yo he adquirido esta enfermedad. ¿Cómo la empresa se defiende ante el Ministerio del Trabajo si le meten un juicio laboral? Con sus exámenes médicos, mira, en el preocupacional ya has identificado que tenías problemas auditivos. En el periódico, esos problemas auditivos han ido aumentando, pero no por tema laboral. Y en el postocupacional ya has presentado mayores problemas auditivos. Entonces, la empresa tiene cómo respaldarse. Si no implementa estos exámenes médicos,
y tiene problemas como el ejemplo que les he dado, normalmente el trabajador gana y hay que indemnizarle, hay que pagarle algún monto económico, entonces problema para la empresa. No se olviden que ustedes como CISOs, ¿ya? Defienden a la empresa, pero también defienden un lugar de trabajo seguro para el trabajador, ¿no? Entonces, hay que estar como de los dos lados, colegas, ¿no? No nos podemos parcializar de uno o de otro lado. Muy bien, esos son los 13 puntos que me indica la NTS 009. ¿Qué pasa? Ya he elaborado, he tenido mis 3 meses, he diseñado, he implementado y me han faltado un par de cosas que hacer. Se puede presentar, no es de que la implementación va a ser al 100%, pero debemos tener por lo menos un 90-80% de porcentaje de implementación para presentar a la plataforma del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social. Les voy a presentar un esquema de cómo se presentan estos programas. Ya, primero, esta plataforma está dentro de la página web del Ministerio del Trabajo. Para el ingreso a la plataforma, nosotros necesitamos solicitar el usuario y la contraseña, además del NIT de la empresa. Ya, el usuario y contraseña de la plataforma de impuestos internos, que es la misma de la plataforma del OBT y es la misma en la plataforma web del Ministerio del Trabajo para la presentación de PCCTs. Una vez que hemos obtenido estos datos, ingresamos y nos van a pedir datos complementarios sobre la dirección, correos, teléfonos que hay que incluir de la empresa. Y el tercer paso en este caso sería la validación del profesional que ha elaborado el programa de seguridad, que repito, tiene que ser un profesional con registro CISO de seguridad y salud ocupacional categoría A para poder validar el PCCT. Esta validación se hace mediante el correo electrónico. Tú determinas qué profesional, ha elaborado el PCCT, al profesional un correo donde le dice, señor, la empresa tantos está solicitando la validación y por favor incluya el número de registro CISO que tiene usted. Entonces en el carnet está el CISO, sacamos el carnet, validamos y recién se habilita la plataforma en el siguiente paso, que es la validación del pago o el código de pago, el CPT, ¿ya? Este código es el pago que se realiza para la revisión y aprobación del programa de seguridad, que está ligado al número de trabajadores que tenemos, que normalmente es hasta 50 trabajadores, son 250 bolivianos y hay una escala. ¿Dónde encuentro esa escala para la aprobación? En la norma, en la resolución ministerial 372, si no estoy mal, se me acaba de ir el número, que nos habla de los comités mixtos. Ahí también se ha actualizado justamente la escala para el pago, cuánto debemos pagar. ¿Qué es lo que deben saber? Que cuando generamos este código de pago CPT, tiene una validación de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Yo debo generar, le doy a la empresa, o depende, si yo voy a pagar como consultor, o si está así mi contrato, tengo 24 horas para ir con ese código impreso al Banco Unión y pagar. Una vez que se ha pagado, recién pasan 24 a 48 horas, que se habilita el siguiente paso, que es ya la presentación de los PCCTs. ¿Ok? Para esto se generan 13 archivos. Voy a dejar de compartir, colegas. ¿Para qué? Porque les voy a presentar en la práctica cómo se ve un programa de seguridad diseñado. A ver, un ejemplo de un PCCT de la Universidad Domingo Savio, por ejemplo. Miren lo que hemos hecho el año pasado. Y así se ve un programa de seguridad diseñado. Porque lo que tenemos que hacer es dividir el PCCT por puntos. Miren, son los 13 puntos. Política, descripción, metodología de la IPER, o sea, ahí hay un punto 3 y hay un 3.1.
En el punto 4, que es monitoreos, recuerden, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. ¿Por qué? Porque hay iluminación, ruido, carga de fuego, estrés térmico. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el punto 13, que es medicina del trabajo. Y todo, colegas, excepto la hiper, tiene que ir en PDF. No me suban, por favor, no les va a aceptar la plataforma, ¿ya? Entonces, todo en PDF, dividido así por archivitos, para que ustedes presenten al momento de subir su programa al Ministerio del Trabajo. Volvemos, colegas, un minutito, volvemos a la presentación. Una vez que he presentado ya los 13 puntos, ¿qué es lo que pasa? Me piden generar la declaración jurada, que lo que estoy declarando es verídico y está implementado en mi organización. Esto es clave, colegas. Yo no puedo firmar un programa de seguridad como se hace en el tema ambiental. Fírmamelo, este manifiesto, esta licencia ambiental o el documento para obtener mi licencia. Fírmamelo, te voy a pagar 500 bolivianitos. Acá no debería pasar ese tráfico de firmas, porque es una declaración jurada lo que estoy firmando. Entonces, tengan mucho cuidado porque, repito, les puede causar problemas al profesional y a la empresa, al profesional que ha firmado especialmente o que ha validado. ¿No? Entonces, una vez de que ha pasado este periodo de presentación, les soy sincero, normalmente tardan entre 2 a 3 meses en revisarte y mediante la misma plataforma te emiten o observaciones o en su caso ya te emiten el certificado digital de presentación, de aprobación, perdón, del programa de seguridad. ¿Cuál va a ser tu respaldo? Puedes sacar un screenshot de la plataforma donde veas de que ya está presentado y esté en revisión. Ese es un respaldo. Antes emitían el certificado digital de presentación, ahora ya no. ¿No? Entonces, directamente se emite el certificado digital, pero de aprobación del programa de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Casi nos pasamos de la hora. Casi 1 hora y 45 minutos que hemos generado este webinar. Les agradezco por su atención. Vamos a abrir unos 15 minutitos o menos más tal vez de preguntas. Y repito, espero haberles aclarado algunas dudas. Espero también haber iniciado esa curiosidad en que ustedes puedan conocer más sobre los programas de seguridad. Y bueno, quedo atento para lo que ustedes requieran. Claro que sí, Inge, muchísimas gracias, querido ingeniero, muchísimas gracias, queridos amigos. A ver, en realidad hay muchísimas preguntas y consultas. A ver, vamos con la pregunta de Katy. Buenas noches, ¿cómo puede un profesional habilitarse para la categoría A? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Puede un profesional médico especialista en salud ocupacional habilitarse en la categoría mencionada? Perfecto. Para poder habilitarte como profesional CISO, colegas, hay una resolución ministerial para afiliación de profesionales CISO, ¿ya? Mil disculpas, se me ha ido, son tantas resoluciones que se me ha ido el nombre, pero entren a Google y busquen resolución para profesionales en seguridad ocupacional y higiene, les va a salir a la primera. Y ahí se determina mucho la competencia que tienes. ¿Eso qué quiere decir? Tu profesión, tu pregrado, Vladimir nos ha subido la 595 del 2016, esa es la resolución ministerial. Gracias, Vladimir, se me fue de la mente. La resolución ministerial 595, quebrado 16, esa es la norma que te indica cómo te van a calificar para el registro CISO. Depende de tu pregrado, de qué carrera eres, depende de tu experiencia, depende de posgrados que hayas hecho, pero posgrados.
en universidades del sistema universitario y además algunas que tienen resolución ministerial, como en este caso la OSIP, que es validada y es válida para lo que es un registro CISO, por si acaso. ¿Qué más importa? Años de experiencia específicos en lo que es seguridad ocupacional. ¿Eso qué quiere decir? Que tus certificados de trabajo salgan como CISO de la empresa PIL, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que vale. Y en base a eso se hace una evaluación y se determina, en base al puntaje que tienes, se determina el nivel. Ahora, tú misma puedes autoevaluarte y ver qué te falta. Por ahí con una maestría o un diplomado alcanzas la categoría. Entonces, cada uno se podría evaluar para poder obtener el registro. Muchísimas gracias, estimado hijo. De todas maneras, querida Katy, próximamente ya tenemos nuestro diplomado en seguridad y salud ocupacional, que también te puede ayudar a obtener tu carnet CISO y hacer los trámites correspondientes con el Ministerio de Trabajo. Ahí les estoy pasando el link para que puedan solicitar más información. Continuemos, queridos amigos, ya para ir finalizando. Bueno, hay muchas preguntas, muchas consultas. A ver, vamos con Ángela Segarra. Buenas noches. ¿Se presentan PSST de obras y proyectos con duración de 50 días? Y si es así, ¿cómo se demuestra esa aplicación de por lo menos 3 meses que indicó? Gracias. Muy bien, Angie. En ese caso, tu tiempo de implementación debe ser menor, ¿no? Ahí tú puedes justificar que no has implementado en 3 meses, pero el problema es de que vas a tener un tiempo de implementación menor, digamos, de 1 mes, ¿no? 1 mes, 2 meses. Entonces, es más complicado, pero bueno, así, si tu proyecto está así diseñado, no olvides que empiezas desde la etapa de ejecución de tu proyecto. En preinversión puedes diseñar tu programa, pero lo implementas una vez estés ejecutando. Muchísimas gracias, estimado ingeniero. Vamos con la última consulta, queridos amigos, ya para finalizar y culminar la presentación, conferencia del día de hoy. Una vez más, les hago la invitación al diplomado en seguridad y salud en el trabajo. Ya les he podido compartir en el chat el link para que puedan solicitar la información. Vamos con creo que se han aumentado preguntas. Buenas noches, dice Camila. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el punto de permiso de trabajo no se realiza ninguno? ¿Se debe adjuntar algún tipo de justificación del por qué no se cuenta? ¿Es obligatorio que los registros de inspecciones estén firmados por los integrantes del CM o es de preferencia? Si tienes comité mixto, es obligatorio que inspecciones sean firmadas por el comité mixto. Si tienes coordinador, no. Ahora, ¿qué pasa si no tengo permisos de trabajo? Y me ha pasado en algunas de mis empresas con las que he brindado el servicio, la única actividad de riesgo, de alto riesgo, era el trabajo en altura cuando se realizaba mantenimiento de la cobertura o de los techos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los 3 meses que hemos implementado el programa, no ha habido ese trabajo de alto riesgo. Entonces, yo en el punto, al finalizar, he explicado de que en los últimos 3 meses, desde el diseño, no se han generado trabajos de alto riesgo. Un ejemplo es la universidad que les decía, por ejemplo, no ha habido trabajos de alto riesgo. Pero estoy identificando el trabajo, ¿no? Y cuando se realice, se va a generar un permiso de trabajo. O además, en el caso de alguna empresa, te dicen, ese trabajo no lo voy a hacer yo, lo voy a subcontratar. Ya, entonces, un estándar de seguridad va a ser que para contratar el mantenimiento de mis coberturas de los techos, la empresa que realice el mantenimiento debe tener programas de seguridad y ellos deben implementar su programa y sus procedimientos de trabajos en altura. Y nosotros lo que hacemos es verificar y supervisar el cumplimiento de esos procedimientos.
Muy bien, muchísimas gracias, estimado Inge. Y le rogaría que por favor podamos atender esta última consulta de Eric, que creo que es importante. Dice, muy buenas noches, estimado ingeniero. Tengo una pregunta que no es precisamente sobre el PSST. Es más una duda sobre la diferencia que existe en la categoría A, B o C de un profesional CISO. La diferencia más que todo está en la experiencia que tienen, que tendrían que tener el A, B y el C, y sobre todo en, por ejemplo, que el profesional categoría A puede firmar PCCTs y puede elaborar monitoreos de higiene ocupacional, mientras que el profesional categoría B o categoría C puede coadyuvar en la implementación o diseño del PCCT, pero quien puede firmar es el profesional categoría A. Me han dicho y he estado viendo que hay profesionales categoría B que están firmando también en la plataforma, pero categoría C no pueden firmar ni validar estos PCCTs. Tampoco podrían hacer monitoreos ocupacionales, por ejemplo. Ya, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, no se desesperen por ser categoría A, si hay un proceso, y mientras más experiencia tengan, van a tener más herramientas para implementar hasta llegar a una categoría A. Si empiezan de una categoría C a una categoría B, poco a poco, cada 3 años, ustedes van a una categoría A, ¿no? Ahora, no sé, tal vez ustedes deciden tomar la maestría que también da la OSIP en sistemas de gestión integrado, por ejemplo, donde se lleva un módulo, un diplomado en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que les va a ayudar a aumentar también su puntuación para obtener un registro categoría A. Correcto, ingeniero. Muchísimas gracias. Sinceramente ha sido una excelente presentación. Y a todos y cada uno igualmente, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Una vez más, la invitación está hecha, queridos amigos. Tenemos próximamente nuestro diplomado en seguridad y salud en el trabajo y que, por supuesto, nuestro docente, nuestro ponente del día de hoy, pues forma parte del plantel docente que nos va a acompañar. Gracias, estimado ingeniero, y muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias y es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes, invitarlos a formar parte de lo que es el diplomado. Hay un cuerpo docente con bastante experiencia, más allá de nuestros conocimientos teóricos, colegas, es importante la experiencia de los profesionales docentes, quienes realizamos programas, realizamos sistemas, y bueno, en base a la experiencia vamos a poder generar herramientas para que ustedes se desempeñen como profesionales CISO. Muchísimas gracias, ha sido un gusto, gracias a la Escuela de Posgrado de LUCIP, que, bueno, ha abierto este espacio y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, estimado ingeniero, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, queridos amigos. Ya saben, próximamente tenemos el inicio de nuestro diplomado en seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, para las personas pues, que están interesadas, tienen un descuento especial para las personas que han participado del webinar de la conferencia. Tienen un descuento exclusivo del 20%. Y bueno, ahí con los que me han solicitado, pues ahí tienen el link para su certificado, queridos amigos. Recuerden que va a estar habilitado hasta las 12 de la noche. Ahí, estimado Aaron, ahí ya pasé el link para su certificado. Llenen con sus datos completos para que les llegue a su correo el certificado del día de hoy. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, ahí. Y nos vemos en una próxima oportunidad.